Eh, Quisiera ver si puedo en el Señor entregar algunos recursos o recordarles, porque la contaminación que tenemos muchas veces es constante. Entonces, damos gracias a Dios por el Ministerio de Bethesda acá central de USA, y acá en Chile, como digo, estoy yo aquí en Bethesda, Chile, juntamente con el pastor Oscar. Agradecido a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. La temática es venciendo en tiempos de iniquidad. La iniquidad, lo único, lo que es contrario a Dios, lo que es contrario a lo bueno, a lo justo, a lo correcto. Pues vamos a leer Miqueas 6, del 6 al 16. Miqueas 6, del 6 al 16. Ustedes lo pueden ubicar ahí en la escritura para que me puedan seguir. Y los que están viendo en pantalla también lo voy a proyectar en la pantalla. Dice, eh, leo entonces, si ya lo tienen ahí, vamos a leer. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Vuelvo a preguntar, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, son serie de preguntas. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y el mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de hombres se han aguardado y toda obra de la casa de acá, en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores en burla. Llevarás, por lo tanto, el aprobio de mi pueblo. Entonces, este texto es re profundo. Ahora yo quiero pedirle a los hermanos que entiendan que el hecho de haber recibido a Cristo no nos hace o no nos da un salvoconducto para sacarnos la ley de encima. Los mandamientos, o los mandamientos de Dios, me han dicho. Los mandamientos de Dios son mandamientos. Jesús no vino a abrogar los mandamientos del Señor. Y los mandamientos, la gracia que tienen los mandamientos, perdón, la expresión tan sui generis, pero es que nos muestra las consecuencias que trae el violar ciertas cosas. O sea, Dios estableció que cuando tú cumples un mandamiento, este tiene como resultado una bendición para tu vida. Pero también al contrario, cuando lo viola, también tiene una consecuencia. Y esas consecuencias muchas veces las ignoramos. Andamos por la vida como si nos gustara. Entonces muchas veces nos preguntamos y nos enojamos con Dios. ¿Por qué mi vida está siendo afectada por ciertas cosas? Pero es la consecuencia lógica. La consecuencia lógica. Como a ver, para que usted pueda entender, dentro de cosas. Si usted tiene un depósito de agua con un orificio y lo llena de agua, la consecuencia lógica es que ese depósito de agua se vacíe. O sea, no, es que no, porque mi fe me dice yo, no, que tenga fe, hay una ley lógica que dice que se va a vaciar, porque está con un hoyo. O sea, hay cosas que van a ser consecuencias, que no se pueden evitar. Ahora, si usted lo tapa, la consecuencia lógica es que el agua se va a preservar.
en el negocio. O sea, hay acciones que traen consecuencias. Y en los mandamientos de Dios eso está también estipulado. Ahora, todas las consecuencias, ya sean favorables o desfavorables, están en la Biblia. Y por eso el indagar las cosas de Dios me ayuda a mí a saber cómo caminar en la vida y cómo ser bendecido. Pero muchas veces no hay interés en indagar, no hay mucho interés. Por eso yo le pido a Dios que estos pequeños, estas pequeñas cositas que yo estoy entregando ahí, eh, para mí, para ustedes, nos sirvan para actualizar y saber, mira, estas cosas van a traer esto. Entonces voy a volver a leerlo porque es súper interesante. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 1000 arroyos de aceite? Voy a hacer un alto aquí. Eso eran cosas que eran mandatos de Dios para cumplirse esas cosas. Pero no significa que esos mandatos necesariamente agradaran a Dios. Estás cumpliendo con lo ceremonial. Y aquí donde pone el punto clave el profeta, a decir, oye, aquí hay una cosa que tú estás cumpliendo, pero tiene que estar tu corazón también comprometido, que es lo que a Dios le interesa. No está interesado en lo que tú haces, sino cómo lo haces y con qué corazón lo haces. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas tan simples y tan grandes, tan difíciles. De hecho, dice que tú conoces lo que es bueno. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a qué lo establece. ¿Hay en la casa del impío tesoros de impiedad? O sea, esa gente que ha acumulado, que es muy típico ahora, que ha acumulado dinero, ha acumulado cosas que lo obtuvo bajo engaño, mentira, estafa, cualquier cosa. Dice ahí, y mi casa es detestable. O sea, también para el comerciante que engaña a la persona. Me hace recordar, ustedes saben que el, una anécdota, voy a hacer un chiste o una de Condorito con Máximo Tacaño. ¿Se acuerdan ustedes de ese personaje Máximo Tacaño en la revista Condorito? Que andaba buscando personal para contratar y Condorito se presenta como candidato y le pregunta cuántos gramos tiene un kilo. Y el Condorito dice 900 gramos, contratado, le dice. Contratado. O sea, qué bueno que para él era menos gramo, ¿verdad? Porque el otro era un sinvergüenza de tacaño. O sea, en Israel la gente compraba y confiaba en que la medida que se le estaban dando era correcta. Entonces Dios varias veces manifiesta que los comerciantes y otras personas más, o el intercambio que hay entre las personas, recuérdense ustedes que no había flujo de dinero, era intercambio de mercadería, que algunos eran sinvergüenza y que engañaban a su prójimo usando medidas falsas. Entonces dice, y medidas casas, que es detestable, dice Dios. Ustedes se dan cuenta cómo es el corazón de Dios frente a la injusticia, al abuso. Dios es muy lapidario con respecto al abuso de los ricos contra los pobres, al comerciante que engaña, al que se enriquece haciendo, digamos, violando las leyes. ¿Se acuerdan que en un momento dice el hermano Santiago, que hablando sobre los ricos, que no le han pagado el jornada a sus trabajadores a tiempo? O sea, Dios está ahí. Y de hecho, hay algo que yo lo he dicho siempre, es importante. Por ejemplo, hermano, perdón, permíteme un paréntesis. Tal vez no es que esto cierra el tema de la santidad, pero eso aporta a la santidad. Porque nosotros definimos santidad desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, o sea, nosotros decimos, bueno, es santo porque confundimos la pureza moral con la santidad. De hecho, de repente la Biblia dice que debemos ser puro y santo. O sea, las dos cosas. Entonces, la pureza moral, ustedes lo conocen, ¿verdad? No adulterar, no, todo lo que pero la santidad no, porque Dios no tiene conflictos morales.
Porque cuando la Biblia dice sé santo porque yo soy santo, ¿qué conflicto moral tiene Dios para que Él sea santo? Entonces, desde el punto de vista bien práctico, la santidad tiene que ver con amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, en una forma simple. O sea, cuando yo amo lo que Dios ama y cuando yo aborrezco lo que Dios aborrece, soy santo, soy apartado de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, o puede mirar, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el énfasis de Dios hacia las viudas, hacia los huérfanos, es tácito, es fuerte. Es algo que lo dice claramente cómo debemos tratar a la viuda de los huérfanos y no hacer mal a ellos. Y después en el Nuevo Testamento, los hermanos se preocupaban de la atención de los viudas y los huérfanos. Y también hay varios versículos que se refieren a eso. O sea, en el corazón de Dios no vale tocar a una viuda y a un huérfano y abusar y despojarlo. O sea, eso es gravísimo ante los ojos de Dios. Gravísimo. Y el tipo que lo hace no tiene idea en qué lío se está metiendo. Entonces, ¿pero qué significa eso? Si a mí, como creyente, que llevo una vida pura, que no me meto en un adulterio, que soy correcto en todas las cosas, pero si a mí me importa un bledo la vida del huérfano y lo veo sufrir y no hago nada y necesariamente no me interesa, yo no soy santo. Soy puro, pero no santo. Porque no amo lo que Dios amo, no amo lo que Dios ama, ni aborrezco lo que Dios aborrece. O sea, el hecho de que a mí me dé lo mismo, siendo que a Dios no le da lo mismo, no estoy amando lo que Dios ama. Pero el tipo puede ser muy puro, muy correcto, moralmente intachable, pero no está amando lo que Dios ama. Entonces, ahí ¿para qué le digo esto? Porque tenemos que tener conciencia. Yo noto muchos cristianos que hay cosas como, no, me importa muy poco eso. O sea, si a Dios le importa, a ti también tiene que importarte. No es qué te gusta a ti o qué te importa a ti. Siempre nuestra pregunta es, no es lo que a mí me agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Cómo ve las cosas Dios? No como las veo yo. Y ese es el camino errático que caminamos, que muchas veces puede ser resultado de ofender a Dios y muchas veces puede significar un estancamiento de vida. Porque Dios no... Entonces, yo estoy leyendo esto. Vamos a ir más adelante. Ya será un paréntesis. Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y su morado hablaban mentira. Miren, la mentira y su lengua es engañosa en su boca. O sea, está haciendo un panorama social de lo que está ocurriendo en Israel con un pueblo que dice conocer a Dios. Por eso también te dice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Aquí está hablando Dios de las consecuencias que va a traer lo que anteriormente, el engaño, la mentira, y todo eso dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, pero que más no salvarás, que significa no lo vas a poder retener, porque lo vas a perder o te lo van a quitar. Dice, sembrarás, mas no segarás. O sea, cuando, pues, a ver, eso te equivale a sembrar, equivale a trabajarás o harás tu actividad económica, dice, más no vas a obtener un buen resultado de lo que estás haciendo. Tu dinero no va a ser próspero, no se va a notar, no va a causar el efecto que debe causar. Dice, sembrarás, más no segarás, pisarás aceituna, más no te ungirás con el aceite, y mosto, más no beberás el vino. Porque los mandamientos de Only se han guardado. O sea, tú has seguido un camino de idolatría. Y tú ahora en la casa de acá era el rey más malo que tú, Israel. Y en los consejos de Dios anduviste, para que yo te pusiese a razonamiento tu moral para burla. Y ahora, por tanto, el apruebo de mi pueblo. Pero esto es el Antiguo Testamento. No, hermano, si aquí son consejos claras, palabras o mandamientos claramente establecidos por Dios. Miqueas también como Micaía. En hebreo, Micat forma abreviada de Mikahai, Mikahu, ¿quién es como Jehová? El nombre Micaía significa ¿quién es como Jehová? Profeta y autor de Helio Micaía, aparentemente originado de Meset Gat, indudablemente en Judá, no lejos de Gat, la ciudad filistea de la que dependió el pueblo natal de Miqueas durante un cierto tiempo. Profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Inició su carrera poco después de Oseas e Isaías, contemporáneo suyo. Miqueas, más próximo a Isaías, trata los mismos grandes temas que él, como acertadamente señaló Calvino. Un panorama de quién es el personaje que está dando todo. Hoy en día,
El actuar con iniquidad, actuar con maldad e injusticia, según la RAE, estoy traduciendo la idea de iniquidad. Actuar con maldad e injusticia es normal para el mundo. La Biblia dice en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Y eso es, si fueren destruidos, o sea, si el fundamento sobrenatural, que es la justicia, la equidad, el hacer las cosas correctamente, eso se destruye y eso se relativiza y para el mundo todo es válido, todo puede ser, ¿verdad? Y todo, como dices tú, todo método es aceptable y todo caminó. Entonces dice, bueno, si son que hacer justo, que nosotros pensamos en agradar a Dios y sabemos que la injusticia no agrada a Dios, pero si la injusticia se está destacando, la mentira, el robo se está destacando, va. El ser humano reacciona ante la injusticia y ante cuando es afectado. Y ustedes ven que ahora muchos están preocupados de la delincuencia, están preocupados de todo lo que de lo que está ocurriendo en los colegios y todo eso, porque se han visto afectados. De hecho, una de las cosas que más afecta a los padres en este instante, a los maestros de los colegios, es que los jóvenes han perdido el respeto por sus padres. A los padres les cuesta ejercer autoridad sobre sus hijos, porque por afuera le han metido en la cabeza al hijo que los padres no tienen autoridad sobre ellos y que ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces están lidiando con algo que solamente Dios puede tocar. Y de ahí vienen que algunos padres que han sido muy liberales en su crianza, ahora estén cosechando las consecuencias de ese liberalismo. No pueden sujetar a sus hijos. Y muchos de ellos están pues, en caminos de perdición. Cuando hablamos camino de perdición, no estoy hablando de un camino de pecado, porque el pecado, todos somos pecadores, del pecado tú te puedes recuperar, sino que estoy hablando de camino de perdición metido en droga, en cosas que lo están matando, ¿verdad? Entonces, yo estoy planteando eso. Dice, si los fundamentos en las cosas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios nos advirtió eso. Entonces, ¿cómo nos fundamentamos? Si el mundo está corriendo los fundamentos, gracias a Dios, los que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos los fundamentos bíblicos que no han cambiado. Y cuando tenemos los fundamentos bíblicos, hay una reacción del mundo violenta contra. Fíjense que, fíjense que usted puede, eso se ve mucho en Estados Unidos, usted puede ser budista y nadie le va a decir nada, incluso lo van a aplaudir. Usted puede ser no sé, animista y nadie le va a decir nada. Usted puede ser musulmán, pero si usted dice que es cristiano hay una reacción violenta. O sea, cualquier cosa es aceptable menos ser cristiano, menos seguir a Jesús. Porque esto es algo diabólico, esto es algo que está en la mente y en el corazón del diablo. Y tú tienes que tenerlo claro. Claro que no está luchando ni lidiando como dice Pablo, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Por qué hay una reacción tan violenta contra los que son seguidores de Cristo, siendo que si tú dices que eres budista no hay problema? Te aplauden. ¿Ah? Por eso, porque estamos en una sociedad fuertemente contraria al cristianismo. Entonces voy a leer un poquito más. Dice, es decir, los principios morales bíblicos están siendo destruidos y sustituidos por la visión renovada y liberal de esta sociedad, que ha decidido dejar de lado a Dios para regir su vida sobre principios filosóficos humanistas. Entre paréntesis, que eso, el hombre puede explicar todas las cosas racional y científicamente, cosa que es falsa. Porque también hay un grupo grande de científicos creyentes, hombres de mucha capacidad, que dicen que no se puede, que la fe no se puede sustituir, que el hombre necesita la fe, los cuales son cambiantes, dice en el tiempo según convenga, porque estos principios filosóficos humanistas son cambiantes en el tiempo. Dice que hará, porque va de acuerdo a lo que le conviene al hombre. Dice que hará el justo que desea fundamentar su vida. ¿Qué hará el justo que desea? Es una pregunta. Que desea fundamentar su vida en la seguridad de los principios divinos, que no cambian y han demostrado que con el tiempo edifican vidas productivas. Tenemos 2000 años de cristianismo, 10.000 años
de, de más de 1000 años de donde se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. También somos conscientes que han habido, como dice Pablo, engañadores que se han introducido en la iglesia para crear guerras como la cruzada, para mentir, para crear cosas en el nombre de Dios que no están en la Biblia, como las persecuciones en la Edad Media, la Inquisición y todas esas cosas, que no tienen nada que ver con Cristo. Son instituciones políticas y humanas, pero no cristianas. Pero se las asocia al cristianismo. Pero la cantidad de gente que ha sido bendecida por la palabra de Dios en el transcurso de la historia y que sus testimonios están escritos en libros y de muchas maneras, la forma en que Dios ha edificado la vida, que ha transformado las cosas, es impresionante. Impresionante. Hay miles y miles de testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de muchas personas, o sea, los fundamentos han sido útiles. Esta realidad la conocemos todos, pero ¿qué pasa si esta forma de actuar inicua que contamina a los creyentes se establece de manera sutil y relativamente encubierta en la familia, la iglesia, las escuelas y otras instituciones que son los más cercanos? O sea, yo no puedo no interactuar con mi familia. Y si soy creyente, no puedo no interactuar con otros creyentes. Eso es la iglesia. Y tampoco puedo obviar que necesito ser educado en las escuelas. Y también hay otras instituciones como son los campos laborales o otras cosas. Hay cosas que yo puedo evitar, o sea, yo puedo no ir a, o no participar en ciertas cosas, pero hay otras cosas que no las puedo evitar. Si empieza a ser normal actuar con iniquidad, escuche esto, si empieza a ser normal actuar con iniquidad y la voz interior del Espíritu Santo es silenciada, estoy hablando del creyente, y la voz exterior del Espíritu Santo es ignorada, porque la palabra del Espíritu Santo tiene dos ministerios, tanto uno interiormente en mí, que me guía a toda verdad, todo, y que me da los dones y todo eso, como tener una voz exterior del Espíritu Santo que guía el caminar del creyente, a dónde tiene que ir, qué hacer. Dice, si la voz interior del Espíritu Santo es silenciada, o sea, no te va a dejar actuar porque el Espíritu Santo me está advirtiendo que ese camino de iniquidad no es el camino que yo debo seguir. Pero si estoy siendo fuertemente influenciado, mi fe es débil, o sencillamente soy uno de los terrenos que fácil de cambiar, y dice, y la voz del Espíritu Santo, entonces la iniquidad pasa a ser autoaceptada como normal en la manera actual. ¿Qué está pasando en la iglesia, en la familia, en todo? Miguel nos recuerda cómo volveremos a lo que Dios quiere de nosotros. Con el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Dice, vamos a ver estos versículos. Y el verdadero Altísimo. O sea, es importante. Porque, ¿por qué es importante? Porque un inicuo, una persona que actúa con iniquidad, puede llegar con su ofrenda ante Dios y ser acepto. O Dios se puede agradar de una ofrenda acompañada de iniquidad. Entonces, ahí está preguntando al Señor. De hecho, de hecho, el Señor Jesús también plantea eso. Dice que arréglate para que tu oración o tu ofrenda sea aceptada. Si no, no. Entonces dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto? ¿Con becerros de un año? ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito en mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces dice, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que a Dios le agrada? Más allá de que yo puedo llegar con una ofrenda, que es lo que debo hacer porque son mandamientos de Dios, presentarme con ofrendas de distintos tipos, como nosotros los creyentes también ofrendamos a Dios. Pero nuestra ofrenda no cubre nuestra iniquidad, nuestro pecado. O sea, no es porque yo ofrende, yo cubro todas mis iniquidades, no. O sea, también, por ejemplo, me presentaré mi ofrenda con lo que es engaño. Entonces dice, y aquí dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide fuera de ti solamente hacer justicia, más misericordia y humillarte. Eso lo voy a tratar en forma aparte. Una cosa está clara, el que debemos presentarnos ante Dios y adorar, tenemos que presentar, y que ante la presencia de Dios no nos presentamos sin llevar algo. ¿Qué podemos llevar que agrade a Dios? Dios manifiesta a través de los profetas que la ofrenda o sacrificio es un acto de adoración comprometida y agradecida.
O sea, la ofrenda es un acto de adoración comprometida y agradecida, es un acto de compromiso y agradecimiento. Y es como consecuencia de una relación con Dios. La ofrenda aceptada por Dios es consecuencia de una relación con Dios. No es algo que pretenda comprar la conciencia divina o que pretenda ahorrar algo. No voy a dar esto a Dios para ver si me anota un puntito a favor mío. No es para conseguir el beneplácito divino. La ofrenda es un acto de agradecimiento y compromiso. Cuando yo ofrendo es porque estoy agradecido y estoy comprometido con Dios y porque tengo una relación con Dios. Ofrendar es muy importante porque es un acto de compromiso y es como consecuencia de una relación con Dios. No es para obtener el favor de Dios. No, dice, la ofrenda es una cosa clara que debemos presentar ante Dios. Y la ofrenda es un acto de adoración. Son muy pocos los creyentes que ofrendan. La mayoría no lo hace, ¿verdad? La ofrenda o cualquier tipo de sacrificio por sí solo no puede agradar a Dios si no está incluido el ofrendante. Si en la ofrenda tú no estás comprometido, entonces ¿cuál es? Muchos dicen, no, es que Caín presentó la ofrenda con frutos malos, podridos. Eso no es una mentira. La Biblia no dice que eso ocurrió. No dice que eso ocurrió. Dice que Dios no le agradó la ofrenda que tenía Caín. ¿Por qué? Porque no estaba comprometido con la ofrenda. Él se presentó la ofrenda, pero no se presentó a él. En cambio, en el caso de Abel, él se presentó con la ofrenda. Y como Dios conoce los corazones, Caín nunca pudo engañar a Dios. No pudo engañar a Dios porque Dios sabía lo que estaba pasando con Caín. Entonces aquí no se trata de decir, oh, de mala calidad, a lo mejor Caín eligió los mejores frutos, lo mejor de todo, pero él no estaba en la ofrenda. Nunca olvides tener cuidado cuando ofrenda y las motivaciones que tiene, porque la ofrenda es un acto de compromiso y lo mismo que el diezmo. El diezmo no es una obligación, el diezmo un acto de obediencia y de liberación. Porque cuando yo entrego, aún en mi escasez, cuando yo entrego mi diezmo, y le estoy diciendo al mundo y a Dios y a todos que yo dependo de Dios y no del dinero. Eso estoy diciendo porque si tengo escasez y cumplo, como dice Jesús, con respecto a la ayuda que entregó su ofrenda, que era todo lo que tenía para su sustento, dice Jesús dice, entregó más de que todo. ¿Cómo? En lo práctico, en lo numérico no era así. Sí, pero en una proporción de compromiso, Jesús dijo, esa mujer entregó todo porque ama tanto a Dios que se quedó sin nada, por amor a Dios. Dijo, entregó todo su sustento. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que le iba a proveer su sustento, pero por un acto de amor. Entonces, cuando nosotros diezmamos, y lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos obedecer, y muchas veces es lo que tiene que ver con dinero. También es un problema fuera de lo que tiene que ver con lo moral, como estamos hablando. Es una lucha tremenda para algunas personas. Entonces, la ofrenda o cualquier tipo de sacrificio por sí solo no puede agradar a Dios si no va a incluir el ofrendante. Sí, porque, a ver, ¿quién se salva en todo esto? ¿A quién que Dios, al hombre ofrendante? No a la persona, a la ofrenda. Dios no necesita de nuestra ofrenda. Dios no necesita de becerro, no necesita de nuestro dinero, no necesita, sino que Dios nos da la oportunidad de ser partícipe de todas esas cosas para liberar nuestra alma y aprender a depender de Dios. Dice, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. El versículo 8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos degradando un poquito el choque. Este versículo es el centro de la palabra de Dios para hoy día, ya que nos vuelve a situarnos ya que nos sitúa nuevamente en lo que espera Dios de nosotros. Sin embargo, el profeta se lamenta porque está claro que Dios ya no nos ha hecho, ya nos ha hecho saber lo que es bueno. Es decir, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque ya no nos declaró. Y la demanda de Dios para nosotros es solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Deuteronomio 10, lo que Dios pide es que le temamos y que le amemos y que andemos en sus caminos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y alma. Luego agrega que guardemos su mandamiento y estatuto. El Señor no ha cambiado, sino que su demanda está relacionada a la mínima demanda
en las circunstancias inicuas en que vivía el pueblo de Dios. O sea, si tú vas a Deuteronomio 10 vas a encontrar un paralelo en lo que pide Dios. Ya Dios nos declaró lo que es bueno. En Deuteronomio 10 vas a encontrar que Dios pide que le temamos, que le amemos, que andemos en sus caminos y que le sirvamos. Puede ir a Deuteronomio 10 va a encontrar eso. Con todo nuestro corazón y alma. Luego agrega que guardemos sus mandamientos y estatutos. El Señor no ha cambiado, sino que su demanda está relacionada a la mínima demanda en las circunstancias inicuas que vivía el pueblo de Dios. Vamos. Solamente hacer justicia. Vamos a ver esa parte, cuando dice solamente el robo, la estafa, el engaño, o incluso podemos decir la perversión del derecho, que no lo incluí, pero también la perversión del derecho, porque hay perversión del derecho en los tribunales. Ahora se ve mucho. La perversión del derecho, como se hay el engaño del hermano, era la práctica común y permanente de este pueblo, según lo declara el versículo 10, 11 y 12. Por lo tanto, Dios hace que el llamado a dejar ir estas prácticas y solamente hacer justicia, actuar con justicia, no robar, no engañar, no mentir, no falsear. De hecho, algunas veces hay personas que hacen negocio y saben que están vendiendo algo que no corresponde, está malo. Se robo, el engaño. Nosotros no podemos andar en el rol, en justicia, en engaño, hacer justicia, hacer lo que es justo, aun cuando muchas veces creamos que estamos perdiendo. Amar misericordia. La misericordia es la tendencia a inclinar el ánimo o el corazón para compadecer de aquel que está en miseria por sus errores y pecados. Es decir, inclinar el corazón con el propósito de restaurar al caído y no sentenciarlo o hundirlo más, que eran las prácticas de los que se creían mejor que los otros. Entonces nos dice hacer misericordia, sino amar misericordia, que significa considerar la misericordia como una virtud muy de Dios, que nosotros debemos admirar y amar porque es parte del ser de Dios, ¿verdad? Porque el que ama la misericordia es parte del ser de Dios, el que ama va a hacer misericordia, ¿verdad? Porque el que ama misericordia en su corazón y en su mente siempre va a estar una palabra muy metida que es restauración. ¿Cómo ayudo a que una persona que cayó se levante? No como la hundo. Entonces, llamar misericordia, porque en el contexto del ser humano, hacer leña de árbol caído es algo que gusta mucho, y es la tendencia de todos nosotros hasta que aparece Cristo. Bueno, nosotros, por eso también yo tengo grandes luchas y grandes conflictos con aquellas personas que me llegan a decir algo, pastor, o en la familia me cuentan, le digo yo, y a ti te consta lo que me estás diciendo. No, es que yo lo escuché por ahí. O no, es que yo digo, tengan cuidado con repetir cosas a los cuales cosas porque están afectando la vida de personas. No puedes tú estar haciendo eso porque no amas misericordia. O sea, si tú, muchas veces es necesario hacer leña del árbol caído, es necesario tomar misericordia. ¿Y qué pide Dios? Humillarte ante tu Dios. Esto significa abatir el orgullo y la altivez. Significa reconocer las limitaciones y debilidades. Significa rendición, sumisión ante tu Dios. Yo soy una persona limitada, yo no puedo, yo no tengo, pero yo tengo a Dios. Yo me humillo ante Dios, reconozco. Y eso es una cualidad que tenía David, que lo hacía conforme al corazón de Dios. Porque si tú parabas a David frente a un gigante, lo parabas frente a un ejército mucho más numeroso que él, y lo parabas en circunstancias adversas, él no tenía ningún miedo. Ni un miedo. Él podía pelearse con cualquiera, él podía manejar, de hecho, podía sostenerse ante cualquier cosa, aunque cometió también errores familiares graves. Pero, pero cuando se trataba de Dios, nunca se fue con la nariz parada ni nada, se humillaba inmediatamente. Y la prueba más fehaciente de eso es cuando el profeta lo encara frente a su pecado con la mujer de Urias. ¿Qué es lo que hace? El profeta le cuenta la historia de la ovejita y lo lleva él mismo a autosentenciarse. ¿Y qué haremos? ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre eres tú. Entonces, la reacción de David no es ir contra el profeta para matarlo porque tú me estás hablando, ni ir contra, oye, ¿qué tal que tú que le estás hablando al rey?
sino se humilló, sí, ante Dios. Pero él no se humillaba ante ningún hombre, pero ante Dios sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos ser duros, fuertes y todo frente a otras personas, pero ante Dios nunca. Y cuando Dios nos habla a través de personas, a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo en oración, o cualquier su forma, y no le arguye, no podemos entrar en la autojustificación, que fue el error que cometió Saúl. Cuando Dios lo confrontó a su pecado, siempre se autojustificaba. De hecho, el encuentro que tiene con Samuel nunca reconoció inmediatamente que había pecado, sino que justificación. No, es que yo creía que lo hice porque la oveja, para ofrenda a Dios. No, lo hice porque tuve miedo al pueblo. Y siempre autojustificándose. Dios aborrece la autojustificación. No, no te autojustifiques. Tu justicia está en Cristo. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros no hay justicia, hermano. La justicia que tenemos es imputada por Dios a través de Jesucristo. No podemos autojustificarnos. Dios aborrece al hombre que haya justicia en sí mismo, que se autojustifica. Nunca se autojustifique ante Dios. Usted dice, Señor, así es y ya, porque la justicia está en Dios. Entonces, el humillarse ante Dios, ¿verdad? No significa acto de bajeza y de denigración, que nada impresiona a Dios. Cuando nosotros no conocemos cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, no reconocemos nuestro pecado, ignoramos la corrección de Dios, actuamos sin depender de Dios, no obedecemos lo que Él nos ha ordenado, entonces no nos estamos humillando ante Dios, sino que estamos en rebeldía. Pero esto es muy sutil, hermano, porque nosotros asociamos la rebeldía a acciones fuertes, así, contrarias, discusiones, palabrotas o cosas así. No, la rebeldía puede ser muy sutil. La rebeldía puede estar bañada incluso de un aparente baño de humildad. Entonces aquí vamos a cosas puntuales. Voy a repetir. Humillarse ante tu Dios. Esto significa abatir el orgullo y la altivez. Significa reconocer las limitaciones y debilidades. Significa rendición y sumisión ante tu Dios. Humillarse ante Dios no significa acto de bajeza, como algunos creen, o que practican, creen que humillarse es tirarse en el suelo, arrullarse, romperse el cuerpo. No, no es eso. Y dice acto de bajeza y de migración, que nada impresiona al Señor. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado y lo justificamos, ignoramos la corrección de Dios cuando Dios nos está corrigiendo. Hay muchas personas que algunas veces me van a pedir un consejo, una palabra. Y la palabra sujeta a la vida le está diciendo que tienen que cambiar la forma de vivir o tienen que dejar ciertas cosas que son pecados. Te escuchan, pero no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos. Entonces, cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, ignoramos la corrección de Dios, actuamos sin depender de Dios, no obedecemos lo que nos ha ordenado, entonces no nos estamos humillando ante Dios, sino que estamos en rebeldía. Y voy a decir, nosotros vamos a ser rebeldes sin darnos cuenta, porque la rebeldía tiene una acción muy sutil, muy simple, puede ser como dice, puede tener hasta un baño de humildad, pero la rebeldía puede estar muy metida en nuestro corazón. Entonces, esto es muy fuerte, dice, versículo 9, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio tener tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El temor de Dios no es un miedo a Dios, no es vivir con miedo a Dios, como que me va a llegar un chancacazo, como que Dios está preparando un tremendo mazote para darme un mazote en la cabeza. No es así. Dios no es un compilador cósmico, ni un aguafiestas cósmico, ni Dios está pensando, porque hay gente que dice, y yo he escuchado que hay gente que dice, bueno, me está yendo bien, algo me va a pasar. Como que dice, no, no puede ser que siendo creyente me esté yendo bien. No, porque los creyentes estamos destinados como al sufrimiento. No, y andan como agachaditos esperando que le diga el más. No, mano, porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Las circunstancias que nos rodean son circunstancias que se producen como algo normal de la vida. No es que Dios preparó, ahora, Dios puede preparar circunstancias
de bendición, por ejemplo, encuentro divino, que yo lo digo muchas veces, muchos de ustedes, donde ese encuentro te permitió dentro de la agenda de Dios hablarle a una persona, bendecir, o a este frente a un problema y lograste a Dios y llegó la solución porque Dios estableció un encuentro divino y justo te puso una persona que te va a ayudar. O sea, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, pensar que el temor a Dios es un temor porque Él me puede castigar, porque Él me puede... No, el temor a Dios, ¿qué involucra el temor a Dios? Significa el respetar su mandamiento. Temer a Dios significa yo me alineo con Dios, entonces yo estoy dispuesto a, a irme contra personas, no sé, por cumplir lo que Dios tiene, porque yo le tengo temor a Dios, yo le temo a Dios en el sentido de que Él es grande, es poderoso, es glorioso, y eso a mí me produce una cierta rendición interior, un cierto temor interior a su grandeza, no miedo, que era la gran lucha que tenía y lo tuvo durante mucho tiempo Lutero, que él cuenta que el pánico que le sentía a Dios, y él nunca vio a un Dios misericordioso, Salvador, vio a un Dios castigador, porque esa era la doctrina que le enseñaban, que Dios siempre estaba pendiente como pegarte un mazazo o castigarte. Entonces, hasta que él pudo entender que es justo por la fidelidad, y entendió que Dios no es un maquinador cósmico que está buscando tu mal. Entonces, el sabio también a Dios, el sabio es decir, bueno, esto es, yo respeto su gloria, su grandeza, reconozco que Dios es muy grande, que habla del universo. Entonces, ¿cómo yo puedo, un simple ser humano, pararme frente a Dios que es tan grande? ¿Cómo es posible que Dios me ame como me ama, siendo un ser tan insignificante? Eso significa temor a Dios. Bueno, prestar atención al castigo de quien lo establece. Dios anuncia una advertencia y que a la vez es un tremendo consejo de amor. Que sabe temer a Dios, tu nombre, porque enseña a considerar el castigo y la enseñanza que hay tras este castigo y a considerar que el que estableció, al que estableció el castigo, es decir, Dios, para conocer un poco más de su carácter y entender que la rebelión es algo que Dios aborrece. La rebelión es algo que Dios aborrece, que fue el pecado del diablo. La rebelión es ir contra Dios y sus mandamientos. La rebelión es algo fuerte. Te vamos a leer el versículo 13 al 16. Por eso yo también te hice enflaquecer, o sea, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Por qué? Porque no halló misericordia, no halló justicia, no halló nada de lo que él está viendo. Dice, comerás como consecuencia de tu rebelión, como consecuencia de ti, de ignorar las cosas de Dios y la advertencia que Él te ha hecho. Porque esto es algo natural, no es que Dios dice ya ahora, sino que va a venir como una consecuencia lógica que se mueve en el mundo espiritual. No es que Dios esté diciendo ya, ya ahora voy a ir contra este, sino que va a venir la consecuencia. Dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, o sea, no vas a poder retener. Y lo que salvaré lo entregaré yo a la espada. ¿Qué significa eso? Hay gente que está metida en eso. Ah, mira, obtuvo, es un ejemplo, ¿ah? Obtuvo 5 millones de pesos en forma fraudulenta, cosecha mala vida, de engaño y todo, y está muy feliz. Y de repente llega un problema de salud o algo se destruyó y le cuesta 6 millones de pesos. ¿Dónde está lo que no retuvo? Dice, más no salvará y lo que salvaré lo entregué yo a la espada. O sea, en ese tiempo eran los enemigos. Se lo entregaba a alguien. Se no lo retuviste porque tuviste que pagar 6 millones de los 5 millones que aún tenías. Sin embargo, a la vez te va a hacer algo contrario. Tú has sido justo, tienes poco, y Dios te permite que con ese poco hagas mucho. Bueno, sembrarás más no segarás, pisarás el turno más no te ungirás con el aceite, y mosto más no beberás el vino.
porque los mandamientos de orden se han guardado. O sea, tú dices, estás guardado las cosas de este mundo y las cosas de Dios de este mundo, en vez de guardar la palabra. Y tú ahora de la casa acá, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla, y llevaréis por lo tanto de la prueba de mi pueblo. O sea, aquí es sumamente complicado entender que las cosas que nosotros hacemos traen consecuencias. Y para cerrar, doy la primera venida para cerrar, solamente dice, aquí está, perdón, la consecuencia, dice, de la iniquidad y la rebelión contra Dios es vivir en permanente necesidad, no solo material, sino también espiritual, ya que Dios asola, enflaquece y hiere por causa del pecado. Esto no es más que un estado de debilitamiento físico y espiritual. Además, la sentencia de Dios nos enfrenta a la dura realidad de comer y no saciarnos, de caer en abatimiento y depresión, para culminar siendo robados y el fruto de nuestro trabajo, en el fruto de nuestro trabajo. ¿Cómo se revierte o evita esta situación? Aunque parezca difícil de creer, la demanda de eso es muy simple. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Si tú quieres vencer estos tiempos de iniquidad, no contaminarte con la iniquidad, porque la tentación del dinero mal habido, la tentación de filosofías que son sustentadas por seres humanos y no por Dios, es muy grande. Dice la Biblia que algunos se desvían de esa filosofía y entran en un estado realmente fuerte porque prácticamente están apartándose completamente del Señor. Entonces, es muy complejo esto. Entonces, lo que pide Dios es simple: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Espero en el Señor que este tiempo, hay mucha, como dicen por ahí, a este juicio le queda mucha carne, como digo yo, o hay mucha tela que cortar. Y vuelvo a decir, para los críticos, yo con esto no he agotado el tema, solamente lo he piniscado. Y digo, pero usted no hizo esto, no le faltó, no, no, no. Yo estoy dando una motivación para, a lo mejor tú tienes otras cosas que Dios te ha hablado ahora, en este momento, sobre el mismo texto, que son más personales, o más también que te puede ayudar a otras personas. Solamente he llevado lo que Dios me ha permitido ver a mí y que te puedo ayudar de texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dice en los tiempos de iniquidad que estamos viendo? Porque estos son tiempos inicuos. Usted puede ver el robo, el engaño, la mentira, eh, la delincuencia en niños chiquitos que fueron influenciados, donde los pequeños ahora no tienen nada inocente, son capaces de matar. No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé cuántas veces he escuchado de hijos que matan a sus padres, ya, generalmente principalmente hombres, pero también mujeres, que matan a sus padres. Y son muchos, si hubiera una estadística de hijos matando a sus padres, dándole muerte. Tal vez anteriormente también pasaba, pero circunstancialmente ahora es como una corriente, muy fuerte. Eh, y es impresionante también ver cómo se considera aceptable tratar a un niñito que es chiquitito, que tiene 3 años, que uno no ha definido en su mente ni en no tiene conciencia de madurez de nada. El querer hormonizarlo para poder cambiar su percepción o su visión sexual. Porque a la larga tú puedes ir transformando el cuerpo, pero el que no es hombre va a seguir siendo hombre, el que no es mujer. Todo eso la sociedad lo considera de adultos con su mente completamente retraída que están participando en eso. Y no esperan que un niño sea mayor para tomar decisiones. Algunos, y en este instante no se habla de casos de gente que está muy arrepentido porque va a afectar el discurso imperante. También el asunto de la mentira considerada. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hemos sido testigos que muchas de nuestras autoridades mienten descaradamente y justifican su mentira. Están siendo suspendidos la mentira misma y siguen perseverando en que no han mentido.
y se hace algo normal. O sea, el uso de la mentira como algo normal. ¿Y, y qué es lo que importa en todo esto? Porque del mundo no podemos esperar nada, porque el mundo está gobernado por el mismo diablo. Entonces, ¿dónde está? ¿Para qué apunta esto? A nuestros hermanos, a los creyentes que están siendo contaminados con esta forma de actuar, y algunos creen que esto debe ser así. Bueno, mis queridos hermanos, eh, espero en el Señor que de alguna manera esto haya bendecido su vida.